En la pequeña ciudad de San Andrés, la rutina de Juan Hernández parecía estar escrita en piedra. Todos los días, desde hacía más de 30 años, se levantaba a las 4:30 de la mañana, se preparaba un café negro y caminaba las mismas 6 cuadras hasta la fábrica textil donde trabajaba como encargado de producción. Su vida estaba marcada por un ritmo constante y predecible. Juan había aceptado que su trabajo, aunque monótono, le daba estabilidad y seguridad. No necesitaba más. Al menos, eso pensaba. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, no olvides suscribirte a nuestro canal. Invita a 3 amigos para que también conozcan la inspiradora historia de Juan y juntos seamos testigos de su increíble transformación. En una fría mañana de febrero, mientras Juan se dirigía a la fábrica, notó un ambiente extraño al llegar. En la puerta principal, había un cartel que nunca antes había visto: cierre temporal por problemas económicos. Las puertas estaban cerradas con cadenas y candados, y varios compañeros se encontraban reunidos en pequeños grupos, murmurando en voz baja, con rostros llenos de preocupación. Juan, incrédulo, se acercó a uno de ellos y preguntó qué había pasado. «Nos han despedido a todos, Juan», dijo un compañero con la voz quebrada. Era como si el suelo se hubiera desplomado bajo sus pies. Esa fábrica había sido su segundo hogar durante más de 3 décadas, y ahora lo habían dejado sin nada. Juan sintió que su mundo se desmoronaba. A sus 53 años, se encontraba de repente desempleado y sin un plan B. Con el pasar de los días, la realidad comenzó a pesar más y más sobre sus hombros. Sus ahorros, que habían sido escasos, comenzaron a agotarse rápidamente, y las oportunidades laborales para alguien de su edad parecían inalcanzables. La inseguridad se apoderó de él, y la ansiedad no lo dejaba dormir por las noches. ¿Cómo le explicaría a su esposa que, después de tantos años de trabajo duro, ya no podría cumplir con sus obligaciones? La situación se volvió cada vez más difícil, y Juan empezó a aislarse. La frustración y la desesperanza lo consumían. Pasaba horas sentado frente a la ventana de su casa, mirando el horizonte, sin encontrar respuestas. Se sentía derrotado, como si todo el esfuerzo de su vida hubiera sido en vano. Los recuerdos de sus días en la fábrica lo atormentaban y la idea de volver a empezar parecía un sueño inalcanzable. Pero en medio de esa oscuridad, algo inesperado ocurrió. Un día, mientras caminaba sin rumbo fijo por el parque, una voz familiar lo llamó por su nombre. Era Marcos, un viejo amigo de la infancia, con quien había perdido contacto hacía años. Marcos lo invitó a sentarse y, tras un largo rato de conversación, le contó sobre un programa local de capacitación para adultos mayores. Marcos le habló de cómo había superado su propia crisis, y le sugirió que intentara aprender algo nuevo. «Nunca es tarde, Juan. Todos tenemos una segunda oportunidad si estamos dispuestos a buscarla», le dijo Marcos con una sonrisa. Esas palabras quedaron resonando en la mente de Juan. ¿Podría realmente volver a empezar? Ese encuentro casual fue la chispa que encendió una pequeña llama en su interior. Decidió, aunque con muchas dudas, inscribirse en el programa de capacitación. Era su primera vez probando algo nuevo en más de 30 años. Y aunque el miedo y la incertidumbre seguían presentes, Juan sintió que no podía rendirse. Era su única opción para reconstruir su vida. Juan llegó a casa con un torbellino de pensamientos en su mente. Las palabras de Marcos resonaban una y otra vez. «Nunca es tarde, Juan. Todos tenemos una segunda oportunidad si estamos dispuestos a buscarla». Esa noche, por primera vez en semanas, Juan se permitió soñar. Sentado en la cocina, con una taza de café en sus manos, se preguntó cómo sería aprender algo nuevo a su edad. Se imaginó a sí mismo con herramientas desconocidas, enfrentando el desafío de empezar de cero. La idea lo asustaba, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su corazón. A la mañana siguiente, aún con la mente llena de dudas, le contó a su esposa, Rosa, sobre el encuentro con Marcos y el programa de capacitación. Rosa, una mujer de pocas palabras pero de mirada firme, lo escuchó con atención. Habían pasado por muchas dificultades juntos y habían superado cada una de ellas, pero esta era diferente. Juan había sido el sostén principal del hogar durante toda su vida, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de no poder cumplir con ese rol. «Juan», dijo Rosa finalmente, con un tono suave pero firme, «no te has rendido nunca antes, y no es momento de hacerlo ahora. Si este programa te da la oportunidad de encontrar algo nuevo, debes intentarlo». La conversación con Rosa le dio el empujón que necesitaba. 2 días después, Juan se dirigió al centro comunitario donde se impartían las capacitaciones. Las manos le temblaban ligeramente mientras rellenaba los formularios de inscripción. Los pasillos del centro estaban llenos de personas de su edad o mayores, todos con expresiones similares de incertidumbre y miedo al cambio. Era un consuelo saber que no era el único que se sentía fuera de lugar.
El primer día de clases fue un reto. Juan había elegido el curso de carpintería porque le recordaba a su padre, quien había trabajado como carpintero en su juventud. Sin embargo, al ver las herramientas y la madera sobre la mesa, se sintió completamente abrumado. Era como aprender un idioma nuevo. Durante las primeras semanas, los errores se sucedían uno tras otro. Rompió tablas, cortó piezas mal medidas, y en más de una ocasión, casi se lastimó por no saber manejar correctamente las herramientas. Pero lo que realmente pesaba sobre sus hombros era la sensación de no pertenecer a ese lugar. Se comparaba con sus compañeros, muchos de ellos parecían aprender con más rapidez, y la idea de rendirse le rondaba constantemente la mente. Hubo noches en las que Juan volvía a casa frustrado, sintiendo que su vida ya había terminado y que este esfuerzo era solo un intento fallido de aferrarse a algo que nunca podría ser suyo. Un día, después de un intento desastroso de tallar una pequeña figura de madera, Juan decidió abandonar. En medio de su frustración, se despidió del instructor y salió del taller sin decir una palabra más. Caminó por la ciudad, sintiendo que el peso de la derrota era demasiado grande para cargarlo. No podía enfrentar a Rosa ni a sí mismo. Se sentó en un banco del parque donde había hablado con Marco semanas antes, y dejó que las lágrimas fluyeran. Se sentía inútil, como si todo lo que había sido y todo lo que había intentado construir se hubiera desmoronado por completo. Sin embargo, mientras estaba allí, sumido en sus pensamientos, se le acercó un anciano. El hombre, con el cabello completamente blanco y una sonrisa serena, se sentó junto a él y le ofreció un pañuelo. A veces la vida nos da golpes que no vemos venir, dijo el anciano con una voz suave. Juan, sorprendido por la intervención, solo asintió. El anciano continuó: hace años, perdí todo lo que tenía. Pensé que mi vida había llegado a su fin, pero un día decidí dar un paso hacia algo nuevo. No tenía garantías de éxito, pero no estaba listo para rendirme. Aprendí que uno nunca es demasiado viejo para reinventarse. A veces, todo lo que necesitamos es un pequeño empujón. Juan no conocía al anciano, pero esas palabras le llegaron al corazón. Era como si una mano invisible le hubiera levantado el ánimo justo cuando estaba más hundido. Al día siguiente, regresó al taller de carpintería. El instructor, al verle entrar, le dio una palmadita en la espalda y le dijo: sabía que volverías, Juan. La persistencia es la clave en este lugar. A partir de ese momento, algo cambió dentro de Juan. Decidió que, aunque fuera difícil, no se rendiría. Empezó a tomar las clases con una nueva mentalidad, dispuesto a aprender de sus errores y a avanzar paso a paso. Pasó horas fuera del taller, practicando en casa con trozos de madera viejos que encontraba en la calle. Cada día se esforzaba un poco más, y aunque los errores seguían presentes, la diferencia era que ahora los veía como parte del proceso de aprendizaje. Con el tiempo, su trabajo empezó a mejorar. Su primera creación completa fue un pequeño banco de madera. Aunque no era perfecto, lo había hecho con sus propias manos, y eso lo llenó de una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Su instructor lo felicitó, y sus compañeros lo animaron a seguir adelante. Juan había dado un primer paso importante, había vencido su miedo al fracaso. La carpintería se convirtió en más que un simple curso para él. Era un espacio donde se sentía libre de explorar, de crear y de encontrarse a sí mismo nuevamente. La madera, que al principio era solo un material desconocido, comenzó a contar historias en sus manos. Cada pieza tallada reflejaba su perseverancia, su lucha interna y su voluntad de no rendirse. Poco a poco, el taller dejó de ser un lugar extraño, y se convirtió en su refugio, en su nuevo hogar. A medida que Juan progresaba en sus clases de carpintería, comenzó a darse cuenta de que los desafíos no eran solo técnicos. La madera y las herramientas representaban un reto, sí, pero había algo mucho más profundo que debía confrontar: su propia inseguridad. La confianza que había perdido con los años de desempleo y frustración no se recuperaba de la noche a la mañana. Cada error, cada corte incorrecto, era como una confirmación de sus miedos más profundos: no eres lo suficientemente bueno. Ya estás muy viejo para aprender. Sin embargo, no era el único en esa lucha interna. Muchos de sus compañeros también enfrentaban sus propios fantasmas. Había un hombre llamado Francisco, que había trabajado toda su vida en una fábrica que cerró hace unos meses. Francisco era un poco mayor que Juan y tenía manos firmes, curtidas por el trabajo duro, pero también tenía los mismos ojos llenos de incertidumbre. A menudo, los dos se quedaban hasta tarde practicando, compartiendo historias y errores, dándose ánimo mutuamente. Ese sentido de camaradería se convirtió en una red de apoyo invaluable para Juan. Un día, el instructor les asignó un proyecto en equipo: construir una mesa rústica. Cada miembro del grupo debía aportar sus habilidades,
y Juan fue asignado para encargarse de las patas de la mesa, una tarea aparentemente sencilla, pero que requería precisión y paciencia. Sin embargo, justo cuando Juan empezaba a sentirse más confiado, cometió un error que casi echó a perder todo el proyecto. Mientras lijaba una de las patas, un descuido hizo que cortara demasiado profundo, debilitando la estructura de la pieza. Cuando el instructor revisó el trabajo, le hizo notar el error, y en ese momento, la confianza de Juan se desmoronó. Sintió que había defraudado a su equipo, y peor aún, que todos sus esfuerzos habían sido en vano. La voz interna que le decía que no era suficiente volvió a resonar con fuerza. Esa noche, cuando llegó a casa, Rosa notó que algo andaba mal. Juan estaba más callado de lo habitual y evitaba hablar sobre el proyecto. Rosa, con su intuición y amor inquebrantable, lo confrontó. «Juan, ¿qué está pasando?», preguntó mientras se sentaba a su lado. «Lo arruiné, Rosa», respondió él, con la voz ahogada. «Estoy intentando cambiar, pero parece que solo estoy cometiendo errores una y otra vez. No sé si puedo seguir así». Rosa lo miró con ternura, pero con firmeza al mismo tiempo. «Juan, siempre me has dicho que los errores son parte del aprendizaje. Cuando nuestros hijos se caían, tú eras el primero en levantarlos y animarlos a intentarlo de nuevo. Ahora, tú eres el que necesita levantarse». Las palabras de Rosa calaron hondo en él. Recordó las veces en que había apoyado a sus hijos, las palabras de aliento que les había dado, y se dio cuenta de que ahora él era el que necesitaba escucharlas. Con un suspiro profundo, Juan tomó la decisión de enfrentar sus errores de una manera diferente. A la mañana siguiente, llegó al taller antes que todos los demás. Se acercó al instructor y le pidió que le mostrara cómo corregir su error. El instructor, un hombre paciente y sabio, le explicó que en la carpintería, como en la vida, los errores pueden ser enmendados si uno tiene la disposición de aprender. Le mostró cómo reforzar la pata de la mesa con una técnica que Juan desconocía. No sería perfecto, pero aún así, la mesa se mantendría firme y funcional. A medida que trabajaba para corregir el error, Juan comprendió algo importante: los errores no eran el final del camino, sino parte del proceso de crecimiento. Si se permitía aprender de ellos, en lugar de ser una barrera, se convertirían en escalones hacia adelante. Cuando el proyecto de la mesa estuvo completo, los miembros del grupo celebraron su éxito. La mesa no era perfecta, pero había sido el esfuerzo conjunto de personas que no se dejaron vencer por sus propias dudas. Francisco, que había notado el cambio en Juan, se le acercó y le dijo: «No fue fácil, ¿verdad?». Juan negó con la cabeza, pero luego sonrió. «No, no lo fue, pero valió la pena». Esa experiencia se convirtió en un punto de inflexión para Juan. Empezó a ver sus clases no solo como un curso de carpintería, sino como una oportunidad de crecimiento personal. Aceptó que cometería errores y que cada uno de ellos era una lección por aprender. Con el tiempo, sus habilidades comenzaron a mejorar, pero más allá de eso, su confianza empezó a fortalecerse. Un día, mientras trabajaba en un proyecto de carpintería en el taller, recibió una llamada de su hijo mayor, David. Habían pasado semanas desde que habían hablado, y al escuchar su voz, Juan sintió un torrente de emociones. «Papá», dijo David, con un tono de voz serio, «me he enterado de lo que has estado haciendo, de las clases de carpintería y todo eso. Solo quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti. No puedo imaginar lo difícil que ha sido, pero lo estás logrando». Las palabras de su hijo le conmovieron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no solo estaba recuperando su confianza, sino que también estaba sirviendo de ejemplo para su familia. David continuó: «Siempre nos has enseñado a no rendirnos, y ahora eres tú quien está dando el ejemplo. Gracias por mostrarnos que nunca es tarde para empezar de nuevo». Después de esa llamada, Juan sintió que había alcanzado un nuevo nivel de determinación. No solo estaba aprendiendo carpintería, sino que estaba reconstruyendo su vida y recuperando la conexión con su familia. Decidió que seguiría adelante, no solo por él, sino por Rosa, por sus hijos y por todas las personas que confiaban en él. Juan había avanzado significativamente en sus clases de carpintería, y aunque sus habilidades todavía estaban lejos de ser perfectas, su confianza crecía con cada proyecto. Sin embargo, el mundo real no esperaba a que él terminara su aprendizaje. La presión económica seguía latente, y las cuentas continuaban llegando mes a mes. Rosa, siempre comprensiva y paciente, mantenía un espíritu positivo, pero Juan sabía que dependían de sus ahorros, que cada vez eran más escasos. Una tarde, mientras se preparaba para ir al taller, recibió una llamada inesperada de una antigua empresa donde había trabajado como empleado administrativo hace muchos años. Era el gerente de recursos humanos, y quería ofrecerle una posición temporal. Juan se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que acababa de escuchar.
Aquella oferta le aseguraría un ingreso estable y la posibilidad de mejorar la situación económica de su familia de inmediato. Pero también implicaba dejar las clases de carpintería, donde había encontrado una nueva pasión y, más importante aún, una oportunidad de redescubrirse a sí mismo. Esa noche, mientras cenaba con Rosa, no pudo evitar mencionar la llamada que había recibido. Hoy me ofrecieron un trabajo temporal en la vieja empresa, dijo Juan con cautela, observando atentamente la reacción de su esposa. ¿Qué? ¿Y qué te dijeron? Respondió ella, sorprendida. Quieren que comience la próxima semana. Es un contrato corto, pero nos daría algo de estabilidad económica por un tiempo. Rosa permaneció en silencio durante un momento, claramente asimilando la noticia. Juan esperó, tratando de leer sus pensamientos, pero fue ella quien rompió el silencio. Juan, ¿quieres tomar ese trabajo?, preguntó Rosa, con una expresión seria. Juan suspiró. No estoy seguro, Rosa. Sé que nos ayudaría económicamente, pero también significa que tendría que dejar las clases de carpintería. No sé si estoy listo para renunciar a esto. Rosa le tomó la mano, dándole el apoyo silencioso que siempre había ofrecido. Juan, lo más importante no es lo que elijas, sino por qué lo elijas. Si tomas ese trabajo solo por miedo o por duda sobre ti mismo, entonces no estarás eligiendo con el corazón. Pero si decides ir porque crees que es lo mejor para nosotros y para ti, entonces estaré a tu lado, sea cual sea la decisión. Esas palabras resonaron profundamente en Juan. Se dio cuenta de que Rosa no lo estaba empujando en ninguna dirección, ella simplemente quería que él decidiera de acuerdo con sus verdaderos deseos y convicciones. Esa noche, Juan apenas durmió. Se quedó despierto, pensando las implicaciones de ambas opciones. Por un lado, el trabajo temporal representaba la seguridad que había perdido hace tanto tiempo. Por otro, sus clases de carpintería eran la única cosa que había revitalizado su vida en meses. Al día siguiente, llegó al taller con una mente nublada, lleno de dudas. El instructor notó su distracción y, con la experiencia que da la vida, decidió hablar con él. Juan, ¿hay algo que te preocupa?, le preguntó mientras ajustaba una herramienta. Juan, sintiendo que podía confiar en él, explicó la situación con honestidad. Me han ofrecido un trabajo temporal, y realmente podría ser lo que necesito para asegurarme de que mi familia esté bien, pero tendría que dejar estas clases. El instructor lo miró por un momento, evaluando sus palabras antes de responder. Mira, Juan, la vida se trata de tomar decisiones difíciles. Nadie puede decirte cuál es la correcta. Pero te diré algo que siempre he creído: si eliges con el miedo, estarás huyendo toda tu vida. Ahora, si eliges con valor, incluso si el camino es incierto, te abrirás a nuevas posibilidades. Las palabras del instructor calaron hondo en él. Ese consejo fue un recordatorio de que, aunque la decisión era difícil, lo que más importaba era no dejarse dominar por el miedo al fracaso o al futuro incierto. Durante los siguientes días, Juan reflexionó profundamente sobre lo que debía hacer. Observó a sus compañeros de clase, hombres y mujeres que, al igual que él, estaban en busca de una segunda oportunidad en la vida. Pensó en su esposa, Rosa, quien siempre había creído en él, y en sus hijos, que lo veían como un ejemplo de fuerza y perseverancia. Finalmente, tomó una decisión. Rechazaría la oferta de trabajo temporal. Optó por seguir adelante con la carpintería, decidido a construir algo más que muebles. Estaba decidido a reconstruir su vida. Había llegado demasiado lejos para dar un paso atrás por temor al futuro. Con esa convicción, fue a la oficina de la empresa y se reunió con el gerente de recursos humanos. Agradezco mucho la oferta, pero he decidido tomar un camino diferente, dijo Juan con voz firme. El gerente, visiblemente sorprendido, intentó convencerlo, pero Juan se mantuvo firme en su decisión. Cuando salió de la oficina, sintió una mezcla de nerviosismo y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, había tomado una decisión por sí mismo, no basada en el miedo o la desesperación, sino en la confianza en su propio proceso de transformación. Esa noche, cuando llegó a casa y le contó su decisión a Rosa, ella lo miró con una sonrisa llena de orgullo. Estoy tan orgullosa de ti, Juan, dijo ella. No por lo que decidiste, sino por el hecho de que decidiste con el corazón. A medida que pasaban las semanas, Juan continuó sus clases con más determinación que nunca. Aunque todavía enfrentaba desafíos, ya no dudaba tanto de sus capacidades. Empezó a confiar en que podía aprender y mejorar, y esa confianza se reflejaba en su trabajo. Pronto, fue capaz de construir muebles más complejos y empezó a explorar diseños creativos, dejándose llevar por la inspiración y la pasión que había descubierto. Juan también se dio cuenta de que su decisión había inspirado a sus compañeros de clase. Francisco, el hombre mayor que solía quedarse practicando con él, se le acercó un día para agradecerle. Verte luchar por esto me ha dado fuerzas para seguir adelante,
le dijo Francisco con gratitud. Me recordaste que nunca es tarde para apostar por uno mismo. Ese reconocimiento significó mucho para Juan. Había pasado de ser un hombre lleno de dudas a alguien que, sin darse cuenta, estaba inspirando a otros a creer en sí mismos. Y así, mientras el curso de carpintería avanzaba, Juan se sentía cada vez más seguro de que había tomado la decisión correcta. Con el tiempo, Juan se había convertido en uno de los estudiantes más comprometidos del taller de carpintería. Sus proyectos, aunque aún imperfectos, mostraban su dedicación y su voluntad de aprender. Poco a poco, había ido perfeccionando su técnica, pero no solo eso, había desarrollado un sentido de orgullo y realización personal que hacía tiempo no experimentaba. Sin embargo, la realidad seguía siendo dura. Aunque su decisión de seguir con la carpintería había sido la correcta, la estabilidad económica seguía siendo un desafío constante. Un día, mientras Juan lijaba la superficie de una mesa de madera que había construido desde cero, se dio cuenta de que necesitaba un plan. No podía depender indefinidamente de sus ahorros, y había llegado el momento de dar un paso adelante. Esa tarde, decidió ir a casa temprano para hablar con Rosa. Quería compartir sus preocupaciones y buscar una solución juntos. Rosa, he estado pensando mucho en nuestro futuro, dijo Juan, mientras ambos se sentaban en la sala después de la cena. ¿Qué tienes en mente, Juan?, preguntó ella, con un tono de preocupación. Juan tomó aire antes de continuar. Estoy aprendiendo mucho en el taller, pero no puedo seguir sin un plan concreto. Quiero intentar vender los muebles que estoy haciendo, o al menos ofrecerme para hacer trabajos a pedido. Rosa lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Ella había notado su progreso, y ver a Juan dispuesto a dar el siguiente paso la llenó de orgullo. Eso suena a una gran idea, Juan. Siempre has tenido un buen ojo para los detalles, y ahora tienes la habilidad para crear algo con tus propias manos. Pero, ¿cómo piensas empezar?, preguntó ella, genuinamente interesada. Juan se quedó en silencio por un momento, evaluando sus opciones. Podría empezar por hablar con los vecinos, o ir a los mercados locales y ofrecer mis servicios. Incluso podría intentar vender algunas piezas pequeñas, como sillas o mesas de café, para ver si hay interés. Esa noche, Rosa y Juan pasaron horas hablando sobre las posibles oportunidades y los desafíos que podrían enfrentar. Ambos sabían que no sería fácil, pero estaban dispuestos a intentarlo. Los días siguientes, Juan empezó a diseñar algunas piezas más pequeñas y simples, con la esperanza de que fueran atractivas para los compradores. Creó bancos, pequeñas estanterías y sillas de madera, cada una cuidadosamente trabajada con la dedicación y el empeño que había aprendido en el taller. Una tarde, cuando Juan terminaba uno de sus proyectos, su instructor se le acercó. Juan, he notado que has estado haciendo varios muebles pequeños últimamente. ¿Tienes algún plan en mente?, preguntó con curiosidad. Juan, sin dudarlo, compartió su intención de vender sus creaciones y cómo planeaba abordar este nuevo desafío. El instructor, impresionado por su determinación, lo escuchó con atención. Es un gran paso, Juan. Pero recuerda, la calidad es clave. En este tipo de trabajo, los detalles marcan la diferencia entre una pieza común y una que los clientes realmente quieran tener en sus hogares, dijo el instructor con un tono alentador. Durante las siguientes semanas, Juan se dedicó a perfeccionar sus piezas, enfocándose en los detalles y la calidad de cada creación. Con el apoyo de Rosa, se animó a hablar con sus vecinos y amigos, ofreciéndoles la posibilidad de comprar sus muebles a precios accesibles. Poco a poco, empezó a recibir algunos pedidos pequeños, y aunque las ganancias eran mínimas, cada venta le brindaba una nueva dosis de confianza. Un día, mientras estaba en el mercado local, un hombre mayor se acercó al puesto donde Juan había exhibido sus muebles. Era un comerciante experimentado, conocido en el pueblo por su negocio de antigüedades. He visto tus muebles, muchacho. Tienes talento, pero necesitas algo más que habilidad para vender. Necesitas contar la historia detrás de cada pieza, dijo el hombre, observando las sillas de Juan con un ojo crítico. Juan, sorprendido por el comentario, escuchó atentamente. ¿Qué quiere decir con contar la historia?, preguntó Juan, intrigado. El comerciante sonrió. Cada mueble tiene una historia. La madera que usas, el diseño, el propósito detrás de la creación, todo eso importa. Cuando vendes algo, no solo estás ofreciendo un objeto, estás compartiendo una parte de ti mismo, una parte de tu esfuerzo y tu viaje. Los clientes no solo compran lo que ven, compran la historia que les transmites. Esas palabras resonaron en la mente de Juan. Nunca había pensado en sus muebles de esa manera, pero se dio cuenta de que el hombre tenía razón. Sus creaciones no eran solo productos, eran el reflejo de su lucha, su aprendizaje y su crecimiento. Con esa nueva perspectiva, empezó a prestar más atención a la forma en que presentaba sus muebles.
Cuando hablaba con los clientes, les contaba cómo había aprendido a tallar la madera, cómo cada pieza era única y el esfuerzo que había puesto en cada detalle. Esa nueva estrategia empezó a dar frutos. Las personas se sentían más conectadas con las creaciones de Juan, y poco a poco, las ventas aumentaron. Incluso recibió elogios de su instructor en el taller, quien lo animó a seguir explorando su creatividad. Pero más allá de las ventas, lo que realmente motivaba a Juan era la sensación de logro y satisfacción personal que experimentaba al ver cómo su trabajo era valorado por otros. Sin embargo, las cosas no siempre eran fáciles. Algunos meses las ventas eran bajas, y Juan se encontraba cuestionando si había tomado la decisión correcta. A pesar de sus dudas, nunca dejó de esforzarse y de buscar maneras de mejorar. Rosa, siempre a su lado, le recordaba que cada paso que daba era un avance, y que las dificultades eran parte del proceso. Una tarde, mientras trabajaba en una mesa de comedor por encargo, se acercó al taller un hombre que Juan no había visto antes. Era un cliente potencial, y se presentó como el dueño de un pequeño restaurante en el centro del pueblo. «He oído hablar de tus muebles, y quiero algo especial para mi restaurante», dijo el hombre, con un tono seguro. Juan se sintió halagado, pero también nervioso. Era la primera vez que alguien le pedía un proyecto personalizado para un negocio. «¿Qué tienes en mente?», preguntó, tratando de ocultar su nerviosismo. El hombre explicó que quería una mesa grande y rústica, algo que reflejara la esencia tradicional de su restaurante. Juan, aunque un poco inseguro, aceptó el desafío. Sabía que esta era una oportunidad importante para demostrar lo que había aprendido y para ganar más confianza en sí mismo. Los días siguientes, trabajó arduamente en la mesa, prestando atención a cada detalle. A medida que el proyecto avanzaba, se dio cuenta de cuánto había evolucionado desde que empezó sus clases. Finalmente, después de semanas de esfuerzo, la mesa estaba terminada. Cuando el dueño del restaurante fue a verla, quedó impresionado por el trabajo de Juan. «Esto es exactamente lo que quería. Has hecho un trabajo excelente», dijo el hombre, con una sonrisa de satisfacción. Ese proyecto no solo le dio a Juan la confianza que necesitaba, sino que también le abrió nuevas puertas. Pronto, otros negocios comenzaron a interesarse en su trabajo, y las oportunidades de crecimiento se multiplicaron. Aunque todavía tenía un largo camino por recorrer, Juan ya no era el mismo hombre que había comenzado esta travesía. Ahora era alguien que creía en sus habilidades y que estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío con determinación. Los siguientes meses trajeron consigo un nuevo ritmo de vida para Juan. Las oportunidades habían crecido de manera significativa, y aunque no se había convertido en un gran empresario, su taller de carpintería empezaba a consolidarse como un pequeño negocio local de confianza. Sin embargo, las responsabilidades aumentaban y los desafíos no dejaban de presentarse. Juan se encontraba en el taller revisando un pedido grande, mesas y sillas para un nuevo café en el centro del pueblo. La jornada había sido larga, y el agotamiento se reflejaba en su rostro. Mientras martillaba los últimos clavos de una silla, su mente divagó hacia los tiempos en los que la desesperanza dominaba su vida. Era impresionante pensar cómo habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. Mientras trabajaba en silencio, Juan escuchó unos pasos familiares. Rosa entró al taller con una sonrisa cansada pero amable. «Te traje un café», dijo ella, colocando la taza en una mesa cercana. Juan dejó las herramientas por un momento y se acercó para tomar la taza. «Gracias, Rosa», respondió, agradecido por el pequeño gesto. Después de un sorbo, Rosa se sentó en una silla cercana, observando los muebles casi terminados. «Juan, me siento muy orgullosa de ti. Has trabajado tanto, y mírate ahora», dijo ella, con un tono suave y lleno de admiración. Juan bajó la mirada, un poco abrumado por sus palabras. «No ha sido fácil, Rosa. Aún siento que me falta mucho por aprender y mejorar», respondió él, con modestia. Rosa se levantó y lo tomó de la mano. «Es cierto que no ha sido fácil, pero eso es lo que hace que todo valga la pena. Mira todo lo que has logrado con tu esfuerzo. Estoy segura de que hay muchas cosas buenas esperándote», dijo ella, con un brillo de convicción en sus ojos. Esa noche, después de cerrar el taller, Juan se sentó a revisar sus cuentas y los próximos pedidos. Era claro que el negocio estaba creciendo, y aunque las finanzas aún eran ajustadas, había más estabilidad que antes. Decidió que era hora de llevar las cosas un paso más allá. Al día siguiente, conversó con su instructor en el taller de carpintería y le propuso la idea de abrir su propio local. El instructor, lejos de desalentarlo, lo animó a seguir sus instintos. Durante semanas, Juan se dedicó a encontrar el lugar adecuado. Tras mucho buscar, descubrió un pequeño local en el centro del pueblo que necesitaba reparaciones, pero que tenía potencial. Sin embargo, el alquiler era alto y los ahorros que había acumulado no eran suficientes para cubrir todos los gastos.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que tendría que arriesgarse para dar el salto que tanto necesitaba. Esa noche, después de cenar, Juan y Rosa volvieron a sentarse a la mesa para discutir la situación. Rosa, he encontrado un local, pero necesitaría casi todos nuestros ahorros para alquilarlo y hacer las reparaciones necesarias, dijo Juan, con un tono de preocupación. Rosa lo miró en silencio por un momento antes de responder. Si crees que es el lugar adecuado, entonces debemos intentarlo, Juan. Siempre hemos tomado decisiones juntos, y esta vez no será diferente, respondió ella, con determinación. A pesar de sus miedos e inseguridades, Juan firmó el contrato de alquiler. No pasó mucho tiempo antes de que el pequeño local se convirtiera en su nueva sede. Pasó semanas trabajando las reparaciones, arreglando las paredes, construyendo los estantes y decorando el lugar con su propio estilo. Para cuando el local estuvo listo para abrir, Juan había convertido el espacio en una extensión de sí mismo, un lugar cálido, con muebles de madera cuidadosamente tallados, piezas únicas y el aroma inconfundible de la madera recién trabajada. La inauguración del negocio fue un evento pequeño, pero emotivo. Vecinos y amigos se acercaron a ver el nuevo local, y algunos de ellos hicieron sus primeros pedidos. Esa noche, Juan y Rosa brindaron en su pequeño taller, agradecidos por el apoyo de quienes siempre creyeron en ellos. Este es solo el comienzo, Juan. Estoy segura de que vendrán muchas más oportunidades, dijo Rosa, con una sonrisa llena de esperanza. Sin embargo, no todos los días fueron fáciles. Apenas unos meses después de la apertura, el negocio sufrió un gran revés. Un proveedor de madera de confianza les entregó un lote de baja calidad, lo cual arruinó varios de sus proyectos más importantes. Juan, lleno de frustración, tuvo que reembolsar a algunos de sus clientes y asumir las pérdidas. Aquello fue un golpe devastador para las finanzas del negocio, y durante semanas, la duda y la ansiedad volvieron a aparecer. Un día, mientras cerraba el taller al final de una jornada difícil, Juan se encontró con don Carlos, el comerciante de antigüedades que le había dado el consejo sobre contar historias. Juan, te ves preocupado. ¿Qué ha pasado?, preguntó don Carlos, con un tono de genuina preocupación. Juan, cansado y desanimado, le explicó la situación. El hombre escuchó pacientemente antes de hablar. En los negocios, los problemas son inevitables. Lo que realmente importa es cómo decides enfrentarlos. Sé que has pasado por tiempos difíciles antes, y mira dónde estás ahora. Esta situación no es más que otro obstáculo que debes superar. Las palabras de don Carlos le recordaron a Juan por qué había empezado su taller en primer lugar. Esa misma noche, mientras revisaba las cuentas, decidió que no iba a rendirse. Tomó la decisión de buscar nuevos proveedores y de mejorar la calidad de sus productos. Comenzó a realizar visitas a los aserraderos locales, revisando la madera personalmente y estableciendo relaciones directas con los proveedores. Poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar nuevamente. La calidad de sus muebles se elevó, y los clientes empezaron a notar la diferencia. Juan se dio cuenta de que cada desafío que enfrentaba lo obligaba a ser más cuidadoso y más sabio en sus decisiones. Un día, mientras atendía su taller, se acercó una joven arquitecta interesada en muebles personalizados para sus proyectos. Había oído hablar de la dedicación y la atención al detalle que Juan ponía en cada pieza, y quería ofrecerle una colaboración. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva etapa en su negocio. Gracias a la arquitecta, Juan comenzó a recibir encargos más grandes y personalizados, lo cual le permitió diversificar sus habilidades y aprender nuevas técnicas. Juan se sintió inspirado por la confianza que la joven había depositado en él. Decidió aceptar los nuevos desafíos y seguir creciendo como artesano. Con el tiempo, su negocio se convirtió en un lugar conocido por la calidad de sus muebles y la calidez de su trato. Los clientes no solo buscaban sus productos, buscaban la historia y la dedicación detrás de cada pieza. La vida de Juan había dado un giro inesperado desde el día en que decidió aprender carpintería. De ser un hombre perdido y sin rumbo, se había transformado en un artesano apasionado, capaz de superar cualquier adversidad con trabajo duro y determinación. Pero sobre todo, había descubierto en sí mismo una fortaleza que desconocía, y había construido un legado que iba mucho más allá de los muebles que creaba. Los meses pasaban y el taller de Juan seguía prosperando. Su reputación como artesano minucioso y comprometido se extendió por la ciudad. Con el tiempo, llegó a ser conocido no solo por sus muebles, sino también por las historias que narraba a través de ellos. Cada pieza tenía una historia, y cada cliente se llevaba no solo un mueble, sino también un fragmento del alma de Juan. A medida que su negocio crecía, Juan comenzó a recibir pedidos de fuera de la ciudad, y aunque esto era una señal de éxito, también significaba un mayor nivel de exigencia. Los días se hacían más largos, y las responsabilidades empezaban a ser abrumadoras. Rosa, siempre atenta,
notó que Juan pasaba cada vez menos tiempo en casa, y cuando lo hacía, estaba exhausto. Una noche, después de una larga jornada en el taller, Juan llegó a casa para encontrar a Rosa esperando en la cocina. El silencio en la habitación indicaba que algo estaba mal. «Juan, necesitamos hablar», dijo ella, su voz era suave pero firme. Juan se sentó, consciente de que algo pesado se avecinaba. «¿Qué sucede, Rosa?», preguntó con cierta inquietud. Rosa lo miró directamente a los ojos. «Estoy preocupada por ti. Trabajas demasiado, y te estás alejando de lo que realmente importa. Apenas pasamos tiempo juntos, y sé que este taller es tu sueño, pero no quiero que sacrifiques tu salud y nuestra relación por ello», expresó ella, con un tono de profunda preocupación. Las palabras de Rosa resonaron en la mente de Juan. Él siempre había trabajado arduamente para mantener el negocio a flote, pero en ese proceso, había descuidado aspectos importantes de su vida. Durante días, las palabras de Rosa no dejaron de rondar su mente. Sin embargo, había un problema aún mayor que se avecinaba, algo que Juan no había contado a nadie. Un inversor de una ciudad cercana le había ofrecido la posibilidad de expandir su negocio, y aunque la oferta era tentadora, significaba asumir una carga de trabajo mucho mayor. Pasaron varias semanas en las que Juan no podía dejar de pensar en aquella oferta. El inversor prometía la apertura de un segundo local y una sociedad que duplicaría su producción. Pero esta decisión implicaba alejarse aún más de Rosa y de su vida tranquila. Decidió no contarle de inmediato, esperando poder manejar la situación por sí mismo. Sin embargo, la tensión fue en aumento. Un día, mientras estaba en el taller, Juan recibió una llamada de su hermana, quien vivía en una ciudad vecina. La noticia era devastadora. Su madre, quien había sido su mayor apoyo y guía en tiempos difíciles, estaba gravemente enferma. Juan sintió que el mundo se le venía abajo. Su madre siempre había sido un pilar en su vida, y ahora estaba a punto de perderla. Sin pensarlo dos veces, Juan cerró el taller y viajó a ver a su madre. Al llegar, la encontró débil y cansada, pero con una sonrisa cálida. Ella, a pesar de su estado, lo recibió con alegría. «Hijo, sabía que vendrías», dijo ella, con voz temblorosa. «Madre, estoy aquí. No te preocupes por nada», respondió Juan, intentando contener las lágrimas. Durante los siguientes días, Juan pasó todo el tiempo posible con su madre, cuidándola y escuchando sus historias, aquellas que habían marcado su infancia y le habían dado fuerzas en momentos oscuros. Su madre, consciente de su propia fragilidad, aprovechó cada momento para hablarle de la vida y de cómo el verdadero éxito no se mide en riquezas o negocios, sino en el amor y la dedicación hacia aquellos que amamos. Una tarde, mientras su madre descansaba, Juan salió a caminar por el campo cercano a la casa. Necesitaba despejar su mente y tomar decisiones difíciles. Reflexionó sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses, el crecimiento del taller, la propuesta de expansión, la conversación con Rosa y ahora la enfermedad de su madre. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Cuando volvió a casa, su madre ya estaba despierta. Ella lo miró y, sin necesidad de que Juan le dijera nada, entendió lo que pasaba por su mente. «Hijo, sé que llevas un gran peso sobre tus hombros. La vida te ha puesto muchas pruebas, pero quiero que recuerdes algo, no importa lo que decidas, siempre estaré orgullosa de ti. Lo único que te pido es que seas fiel a lo que realmente te hace feliz», dijo ella, con una serenidad que conmovió profundamente a Juan. Las palabras de su madre fueron como un faro en medio de la tormenta. Esa noche, mientras velaba el sueño de su madre, Juan tomó una decisión: rechazaría la oferta del inversor. No valía la pena sacrificar su bienestar y su relación con Rosa por más dinero o prestigio. Además, se dio cuenta de que su verdadero propósito no era expandirse o convertirse en un gran empresario, sino seguir creando muebles con amor y dedicación, y cuidar de aquellos que amaba. Volvió al pueblo unos días después, con el corazón lleno de paz y con la decisión tomada. Cuando le contó a Rosa lo que había sucedido, ella lo abrazó con fuerza, aliviada de tener a su esposo de regreso, tanto física como emocionalmente. Juan volvió al taller con una nueva perspectiva. Aunque los problemas financieros seguían ahí, él decidió enfocarse en lo que sabía hacer mejor: crear muebles únicos y poner el alma en cada pieza. Dejó de lado la ambición de expansión y se centró en hacer de su taller un espacio de creatividad y amor. Con el tiempo, su taller se convirtió en un lugar de encuentro para la comunidad, donde las historias se compartían entre clientes y amigos, y donde cada pieza narraba un fragmento de la vida de Juan. Aprendió a valorar cada momento, y entendió que su éxito no se medía en números, sino en la felicidad de quienes amaba. La vida de Juan no estaba exenta de dificultades, pero había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en la expansión o en el prestigio, sino en las relaciones y en el amor que ponía en cada cosa que hacía. Y así, Juan, el hombre que había tocado fondo,
encontró su verdadero propósito y se dedicó a vivir cada día con gratitud y alegría. Con el paso del tiempo, el taller de Juan se consolidó como un refugio no solo para él, sino para toda la comunidad. Personas de diversos lugares llegaban atraídas por la calidad de sus muebles y por la calidez del lugar. Cada cliente no solo compraba una pieza de madera, sino que se llevaba consigo una historia, una conexión con Juan y su pasión por la carpintería. Un día, mientras trabajaba en un nuevo proyecto, un grupo de jóvenes estudiantes de arte llegó al taller. Estaban buscando inspiración para un proyecto escolar y habían oído hablar de la fama de Juan. Con entusiasmo, le preguntaron si podría mostrarle su trabajo y compartir su experiencia. Juan, emocionado por la visita, accedió gustosamente. Se sintió renovado al ver a las nuevas generaciones interesadas en el arte de la carpintería. Durante la visita, Juan les mostró su proceso de trabajo, desde seleccionar la madera hasta el esbozo de los diseños. Se sentía orgulloso al ver la fascinación en los ojos de los jóvenes, quienes hacían preguntas sobre cada herramienta y técnica. Al final de la visita, uno de los estudiantes, un chico llamado Luis, se acercó a Juan con una inquietud. Maestro Juan, ¿cómo hizo para superar todas las adversidades? ¿Qué consejo nos daría para no rendirnos en nuestro camino?, preguntó, con sinceridad en su voz. Juan sonrió, recordando su propio camino lleno de desafíos. Se tomó un momento antes de responder. La vida está llena de obstáculos, pero lo más importante es encontrar tu propósito y no perder la pasión. La perseverancia y el amor por lo que haces son tus mejores aliados. Si sigues tu corazón y no te dejas llevar por las dificultades, siempre encontrarás la forma de seguir adelante, dijo con convicción. Los jóvenes asintieron, inspirados por sus palabras. Al despedirse, Juan sintió una nueva chispa de motivación. Había un ciclo de aprendizaje en la vida que iba más allá de su propio taller. Su legado no solo consistía en muebles, sino en la pasión y el conocimiento que podía transmitir a otros. Decidió entonces que quería hacer algo más que solo trabajar en su taller. Quería crear un espacio donde otros pudieran aprender sobre carpintería y compartir su amor por el arte. Con esta idea en mente, Juan comenzó a planear un taller comunitario de carpintería. Quería invitar a todos, desde niños hasta adultos, a aprender y crear juntos. Se imaginó un lugar donde la gente pudiera unirse, compartir historias y experimentar la alegría de trabajar con sus manos. Juan vio este nuevo proyecto como un renacer en su vida, una forma de conectar con su comunidad y dejar un legado aún más grande. Pasaron algunas semanas mientras Juan organizaba todo. Con la ayuda de Rosa y algunos amigos, diseñó un programa que incluía clases de carpintería para principiantes y sesiones de creatividad para aquellos que querían aprender a dar vida a sus ideas. En el gran día de la inauguración, el taller estaba lleno de risas y emoción. Los participantes estaban ansiosos por aprender y experimentar. Juan se sintió pleno al ver a tantos rostros entusiasmados, compartiendo risas y aprendiendo juntos. Durante ese día, mientras todos trabajaban en sus proyectos, se dio cuenta de que no solo había creado un espacio para la carpintería, sino también un hogar para la comunidad, donde la creatividad y el trabajo en equipo florecían. La sensación de alegría y unidad llenaba el aire. A medida que el taller continuaba, Juan se dio cuenta de que no solo había renacido él, sino que había creado un ambiente donde otros también podían renacer. Aquello que había comenzado como una lucha solitaria se había transformado en un esfuerzo colectivo lleno de vida. Sin embargo, el impacto más grande de esta experiencia fue en Juan mismo. Había aprendido que el verdadero éxito no se medía por lo que ganaba, sino por lo que podía dar a los demás. Y así, Juan, el hombre que había superado innumerables obstáculos, se convirtió en un faro de esperanza e inspiración para todos aquellos que se cruzaban en su camino. Y mientras el sol se ponía sobre su taller, Juan comprendió que su viaje apenas comenzaba. Había un mundo de posibilidades por descubrir, y estaba listo para compartirlo con todos. Si tú, querido espectador, te has sentido inspirado por esta historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas los próximos capítulos llenos de historias de vida, superación y conexión. Comparte esta historia con 3 amigos y únete a nuestra comunidad en este hermoso viaje. Juntos, podemos seguir aprendiendo y creciendo. Gracias por estar con nosotros.